hermanos. Pero no para los que estamos aquí, para los que están en el internet, hermanos. Aleluya. Todos bienvenidos a la casa del Señor, es la iglesia de Cristo Jesús, amor perfecto. Les damos la bienvenida y vamos a escuchar esta palabra que Dios ha preparado, hermano, para nosotros, porque tiempos difíciles, tiempos que vemos que también en el Antiguo Testamento los israelitas tuvieron cierta clase de problemas, desviándose del camino del Señor, y bien pronto, hermanos. Entonces vamos a buscar la palabra. Ese es, ¿verdad? Oseas es el primero. Dice de que, el tema es: el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y el versículo es Oseas 4:6, y ahí lo tenemos en pantalla. Un pueblo sin dirección no sabe a dónde va. Y leemos el versículo que dice: si mi pueblo fue talado. O sea, esa palabra en esta versión que se está poniendo allí está un poquito difícil, pero vamos a buscar una versión diferente. Amén y amén. Oseas. Dice: mi pueblo fue destruido. Es lo que quiere decir esa palabra que está ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está serio, hermano. Vamos a orar, por favor, acompáñenme. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre amado, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Suplicamos, Padre, la guianza de tu Espíritu Santo sea usted, Padre, poniendo las palabras en mi boca, Señor, el entendimiento, y también, Señor, quiero gozarme en esta palabra, recibir la administración de tu palabra, que es la verdad, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y así aquellos que nos van a escuchar, Padre, en las redes sociales, Señor, también ellos reciban este toque tuyo, Padre, y que puedan ellos abrir su corazón a la palabra, a la luz de tu palabra, para que tengamos la revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, gracias. Amén y amén, en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Mire lo que dice ahí, que por falta de conocimiento es que un pueblo perece, ¿cierto? Si nosotros no tenemos el conocimiento necesario para hacer algo determinado, un trabajo, nos sale mal. Pero aquí se trata de un trabajo espiritual, aquí se trata de hacer la obra de Dios. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de algo maravilloso que es la vida eterna. Y la vida eterna no solamente de los que estamos aquí, sino que la de sus descendencia. Eso implica que también nosotros necesitamos tener conocimiento para que nuestros, los que vienen después de nosotros, nuestros hijos, puedan también ser salvos. Y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy o la tarde de hoy, que nosotros necesitamos tener el conocimiento del Señor Jesucristo, la palabra, y la palabra es la Biblia, pero nosotros necesitamos tener la revelación. ¿Aló? Eso es lo más importante, que usted puede saber toda la Biblia de un lado al otro lado, pero si no tiene la revelación, no la entiende. Y por no entender, uno fracasa y fracasa y fracasa. Y estamos cometiendo errores que a Dios no le agradan. Entonces nosotros necesitamos tener la revelación, y cuando usted tiene la revelación, necesita bajarla al corazón. Porque si usted no baja la palabra al corazón, la palabra queda sin fruto. El propósito que lleva la palabra es generar en nuestro corazón esa fe, para que hagamos nosotros conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir entonces, hermanos amados, el propósito de la palabra. Mire, Dios quiso usar al pueblo de Israel como ejemplo al mundo de
dio la ley para que el hombre siguiera esa ley. En la ordenanza de la ley pudiéramos vivir obedeciendo a Dios, y cuando obedecemos a Dios, Dios nos da todas las cosas. No tenemos que andar ahí apurados, Dios nos da todas las cosas. Dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, comeremos el bien de la tierra. Y no solamente eso, hermanos, sino que vamos a vivir en paz, en esa confianza, en ese amor de Dios. Bueno, le dio las tablas de la ley. Usted puede mirar ahí en Éxodo 31, del 31 al 18, versículo 18. Es ahí cuando comienza este proceso de enseñanza. Y dio a Moisés, como acabó de hablar con él. Cuando acabó de hablar con él, dice, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, o sea, las tablas de la ley, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Yo quiero que usted ponga mucha atención en esta tarde. Yo quiero que usted vea que esas tablas eran hechas por la mano de Dios. No estoy hablando de que solamente las escribió el dedo de Dios, sino que Dios mismo, esas tablas no eran de aquí de la tierra, hermano. Usted ponga atención lo que yo lo que estamos leyendo más bien. Por favor, si acompáñame a Éxodo 32, del 15 al 16. Éxodo 32, un capítulo adelante. Vemos en el que acabamos de leer, dice que Dios le dio las tablas. Amén. Donde están escritas la ley. O sea que esas tablas, miren, volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados de una parte y de otra. Estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aló, mire, póngame atención. Mire, las tablas eran obra de Dios. Aló, sí, mire, quiero que ponga mucha atención. Esas tablas, cuando Moisés subió al monte, le dijo, sube. Ya Moisés estaba en el monte, ya había subido a la montaña, pero ahí en la nube el Señor le dijo, ven acá. Y viene Moisés y Dios lo hace subir a ese lugar donde está la presencia del Dios vivo, y hablando con él. Ahí usted lo puede ver anteriormente en el 19, Éxodo 19, antes en el 20 ya le está diciendo las leyes. Pero el Señor mismo ya tiene las tablas en su mano y se las da a Moisés. Las tablas estaban allá arriba y se las dan a Moisés. Era algo preciosísimo, no era cualquier cosa. Las tablas de allá arriba no fueron de aquí de la tierra. Esas tablas venían del cielo. Esas tablas traían esa palabra que vemos hoy en día, que dice que no matarás, no adulterarás, no cometerás. Fíjense que esas leyes son 10 leyes. Las primeras son: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y las otras le hablan al hombre: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Esas leyes, hermanos amados, esas leyes, vemos que, vamos a ver adelante, que esas mismas leyes, Dios quería que esas leyes rigieran el mundo entero. Que el hombre se guiara. Estamos hablando de toda la tierra habitada en ese tiempo. Dios quería que el ser humano conociera su voluntad. Y haciendo la voluntad de Dios iban a tener la gracia, el amor, la misericordia, la abundancia de todo lo que hay en la tierra, porque Dios, del que se agrada, Dios lo bendice. Amén.
Y ese era el propósito, hermanos amados. Miren, entonces en el 15:16 que estamos leyendo, dice que esas tablas eran obra de Dios. Y la escritura también era obra de Dios. Dios, en el anterior vimos que es con el dedo que Él escribe esas leyes. Y si no son importantes, pero yo lo que quiero decirle, muchas personas pensarán que sigo insistiendo en lo de la ley. No, nosotros no estamos bajo ninguna ley, pero la ley no la ha quitado Dios. Simplemente lo que hizo fue ponerla en nuestro corazón. Aleluya. Escribirla en nuestro corazón, es lo que hizo Dios. Ok, ya no va a estar ahí, pero ahora Cristo está aquí. Aleluya. Ahora el que entró aquí, la palabra viva se metió en nuestros corazones. ¿Qué? ¿Y qué es lo que yo le quiero decir a usted con esas palabritas que vemos en el 16? Y las tablas eran obra de Dios. ¿Qué le quiero yo decir en esta tarde? Para que vayamos entrando en el tema. ¿Qué es lo que yo le quiero decir en esta tarde? Que esas tablas eran 2 tablas. Eran 2. ¿Y sabe qué es lo que representan esas tablas? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué representan esas tablas? Representan a Cristo y representan al Espíritu Santo. Los 2 paracletos, los 2 consoladores. ¿Sabe usted que primero vino Cristo y después vino el Espíritu Santo, verdad? Eso representaba allí en esas tablas, porque esas tablas no eran de la tierra. Esas tablas eran del cielo. Y el propósito de Dios al mandar esas tablas a la tierra, porque usted sabe que, yo no le estoy hablando a un pueblo que no conoce, usted sabe que a Cristo lo comparan como la piedra viva. Amén. Entonces la piedra viva, o sea, la palabra escrita, la palabra de Dios estaba incrustada en esa piedra, como representación de Cristo cuando viniera a la tierra. O sea que pónganme mucha atención para que vayamos a ver si me doy a entender en esta tarde. Esas tablas, hermano, tenían el poder, hermano, de hablar con el ser humano. Esas tablas tenían el poder de que una persona, no lo dice la Biblia, permítame pensar, ¿no? Que esas tablas, hermano, porque no llegaron al conocimiento del hombre, esas tablas Moisés las destruyó. Mire, y aquí quizás me voy a salir un poco de este asunto que estamos tratando ahorita. Dice que las tablas, las tablas tenían ese poder y esa autoridad, hermano, por cuanto eran de Dios mismo. Habían descendido de parte de Dios esas tablas, escritas con la escritura de los 10 mandamientos. Entonces, Dios quería que esas tablas las iban a poner en un lugar. Cuando una persona daba falta de conocimiento, esas palabras se podían presentir, estaban vivas, pues. Es la piedra viva, Jesús es la piedra viva. Hermano, no sé ni cómo explicarle a usted la intención de Dios al traer esas tablas a la tierra. Gloria al Señor. Era algo súper maravilloso que Dios quería que el pueblo de Israel conservara esas tablas para el beneficio de todo el mundo, no solamente de Israel. Si alguien quería conocer la voluntad de Dios, tenía que ir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermano, nomás subió Moisés, nomás subió Moisés allá al monte del Señor, se tardó un poco, y ya el pueblo, miren lo que sucedió. Estamos hablando del pueblo de Israel, que Dios sacó de Egipto con poder, con señales, con maravillas. Y mire el 32, 1, lo que dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó.
Entonces el hombre allí en ese momento, estoy hablando del pueblo de Israel sacado de Egipto, nomás se apartó el líder de ellos y comenzaron a hacer lo que a Dios no le agrada. Y Dios, con aquel amor, trayendo esas tablas, dándoselas al hombre con gran poder y autoridad que Dios había dado ahí, hermano, este pueblo de Israel comenzó a hacer lo que a Dios no le agrada. Usted lo puede leer ahí todo lo que hicieron y usted lo lee en su casa. Pero lo que le quiero decir aquí en esta hora, que este pueblo, Moisés, cuando ve que este pueblo está en esa desobediencia y en un gran pecado de idolatría, eso ofende a Dios como usted no tiene una idea. La idolatría ofende a Dios como usted no tiene una idea, hermanos amados. Y aquí esto es lo que les está diciendo. Me voy a bajar aquí en el mismo 32, del que sigue. Leímos, ahí está hasta el 16, se lo sigo leyendo. Dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Ya le había dicho Dios a Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagínense. Pero en el 19 dice: aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, la ira de Moisés, y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Esas tablas, ¿por qué le digo que es representación de Cristo y del Espíritu Santo? Porque era necesario, hermano, que esa palabra que Moisés quebró allí al pie de la montaña, era necesario que estuviera aquí en la tierra. Pero ya no vino en forma de piedra, sino que en una forma humana. El Señor Jesucristo, la palabra viviente, porque en el principio era el verbo, Él tuvo que volver a venir a la tierra de esta manera. Y también, hermano, así como a Moisés se le ocurrió quebrar esas piedras, ay Señor bendito, como a Moisés se le ocurrió quebrar esas piedras, así fue necesario quebrar al Señor Jesucristo. Lo quebraron en 1000 pedazos. Lo desgajaron. ¿Era necesario que hiciéramos eso con el Señor Jesús? No era necesario. Es necesario obedecerlo. Por eso que si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, ya no hay nada. Ya no hay un sacrificio que pueda salvarnos. El Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Vamos a seguir leyendo. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y aquí el detalle, hermano. Hay aquí el centro de esta predicación. Moisés tuvo que definir a ese pueblo y decirles: los que estén del lado de Jehová, vénganse para este lado. ¿Aló? Los que están de parte de Jehová, que se hagan aquí a este lado, y todos los que no están de aquel lado. Y hoy en día, amados hermanos, los cristianos, miren, vamos a entrar en el tema. El cristiano de hoy en día, hermano, no está definido. El cristiano hoy en día, por falta de la revelación de la palabra, por falta del conocimiento de la verdad o del conocimiento de Dios, que es en Cristo Jesús,
hermanos amados, empieza a hacer cosas por estar bien en esta tierra, están negando la verdad. ¿O qué? ¿Cómo así? ¿O de qué está hablando el pastor? Ahora, hermanos amados, no hay una definición. Ahora, yo creo que Dios nos va a definir, hermano. Al fin de la fiesta nos va a definir de qué lado estás. ¿De qué lado estás? Si estás del lado del mundo o estás del lado de la verdad. Tenemos que tomar medidas necesarias para cambiar nuestras actitudes en cuanto a la verdad. No podemos tapar el sol con un dedo, hermanos, ni negar la verdad de Dios. El que es de Dios, y el que no es de Dios va a hacer lo que no es de Dios. Ahora nosotros, el Señor nos está diciendo de qué lado estás. Si estás del lado de Jesús, vete a Él y camina con Él, con la verdad. Estamos hablando de la verdad que son los 10 mandamientos. Ahora, otra vez, vuelvo a repetir. Los 10 mandamientos están escritos en nuestro corazón. Amén. Una vez más lo vuelvo a repetir. Dios hizo esa misericordia que el Espíritu Santo vino a ser morada con nosotros. Pero si nosotros no estamos definidos, el pueblo de Israel, ¿qué le pasó a ese pueblo? Si usted lo puede seguir leyendo y verá que fueron muchos los que murieron en esa tarde, en ese día. Dijo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás aplacaré acerca de vuestro pecado. O sea que tuvo que interceder ahí. Y dice que, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres del pueblo de Dios. ¿Por qué? Hermano, porque nomás se fue el líder. Nomás se fue el líder y empezaron a hacer el becerro, las danzas y todo lo que le ofrecieron, ofrendas de paz y holocaustos de paz, a un becerro, hermano, viendo el poder del Altísimo. Luego se desviaron del camino de la verdad. Hermano, si eso le pasó a esa gente que vio el poder divino de Dios, hermano, imagínese usted, la diferencia con usted y conmigo es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te va a hablar. Amén. Si los tienes cerrados, no te va a hablar el Espíritu. Aunque te esté hablando, no lo vas a escuchar. Y así hay mucho creyente con los oídos bien tapados porque se van por lo que ven y no por la realidad del Evangelio. Entonces nos hemos salido de la verdad, nos hemos salido del conocimiento verdadero que es el que te lleva a caminar derecho. Pero no, es que el hombre se deja llevar por lo que ve y no por la realidad de lo que Dios dice en la palabra. Ese es el problema tremendo de hoy en día, que tenemos que definirnos como iglesia del Señor, hermano amado, pero muchos ministros, o porque no lo vayan a meter a la cárcel, o porque la congregación se le vaya, empiezan a decir cositas para acomodar la palabra, para que la gente esté a gusto y no se vaya. Pero hermano, ¿qué te garantiza a ti si la gente si el ministro no predica de la venida del Señor, que está a punto, por no decir que está ya casi para venir el Señor? Hermano, si el ministro no le dice a la congregación vive bien acomodada, y cada vez que se acomoda la congregación, deja de hacer lo que tiene que hacer. Por hace mucho tiempo ya el Evangelio ha sido trastocado y cambiado de una manera en que te hace vivir tranquilo. ¿Por qué te hace vivir tranquilo? Porque estás siguiendo la corriente del mundo y no el Evangelio de Jesucristo. Pero como para todo, hermano,
amado. Si no hay una definición, no digas mejor que eres cristiano, porque si dices que eres cristiano, ay, ay, ay. Como no está a mí juzgar a nadie, ¿verdad? No está en mí el juzgar a nadie, sino que yo recibo la administración del Espíritu Santo y le dejo saber lo que Dios me dice a mí. Si usted quiere oír el Señor Jesucristo a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, les dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Ponga atención a lo que le estoy diciendo en esta tarde, porque los días que vienen van a ser días difíciles. Y yo no puedo creer, amado hermano, como alguien que se llama creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo y bautizado con el Espíritu Santo, esté a favor del aborto. ¿Cómo puede ser posible que un nacido de nuevo esté a favor de aquellos que están a favor del aborto? Nadie habla de eso, nadie dice nada porque tienen temor. Si usted tiene temor, hermano, no diga que es de la iglesia de Cristo, que es un amor perfecto. Bueno, todavía hay paz aquí, todavía hay paz. Todavía hay amor para mí. Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cómo un cristiano puede vivir conforme con las cosas que están haciendo allá afuera? ¿Cómo podemos nosotros estar tranquilos sin decir nada? Hermano, los niños, hermano, nacido, acabado de nacer el niño, le dan la opción a la mamá si quiere dejar vivir al niño o lo quiere que lo mate. Eso, si Dios deja que pase esto, es porque Dios está acelerando el proceso de la destrucción de este planeta o del sistema. Porque el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene y va a venir, y va a venir, y no tardará. ¿Por qué? Porque están llenando la medida. Ellos, como no les pasa nada, pueden hacer y deshacer y creen que no les va a pasar nada, pero el juicio de Dios va a venir, lo dice la Escritura. Nosotros no podemos negar lo que la palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que definirnos de qué lado estamos antes de que sea demasiado tarde. Usted y yo tenemos que definir nuestras vidas. Por eso que los hijos, nuestros hijos, voy a decir, nuestros hijos y sus hijos también, cuando miran la actitud de un padre de familia aguado en cuanto a la palabra, hermanos amados, los hijos se desvían porque no hay una autoridad. El hombre ha perdido la autoridad en muchas maneras. Por eso los hijos, hermano, ¿qué es lo que pasa con los hijos? Si me llegas a tocar un pelo, te voy a llamar a la policía, te voy a echar a la policía, papá. Es lo que hacen los hijos, es lo que ha enseñado la ciencia, la falsa ciencia. A lo mejor ya me salí del tema, ¿verdad? Pero es usted el que me hace que me salga del tema. Mire, usted se acuerda que le hablaba de Jesús, la piedra viva, ¿verdad? Capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 5. Es que tenemos que ser definidos, hermano. Tenemos que definir nuestras vidas. Si usted creyó en Jesucristo, pues siga a Jesús. Si usted creyó en el Señor Jesucristo, pues sígalo a Él. Dele su vida a Él. Si usted se entregó al Dios vivo, espere en Dios, confíe en Dios, que Él va a enderezar sus caminos. La palabra de Dios dice: vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. El Señor está con los brazos abiertos, esperando a los definidos. A los que han entendido que el camino verdadero se llama Jesucristo. No
Y no podemos quitar la verdad. El Señor viene, el Señor va a venir. Y la iglesia que no esté preparada se va a quedar a la gran tribulación. A lavar sus vestiduras en la gran tribulación. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Aleluya. Así que prestemos nosotros atención a lo que estamos oyendo, hermanos amados, porque de este tipo de palabras lo vamos a estar escuchando muy seguido cuando veamos las cosas que están pasando allá. Yo las estoy diciendo antes de que pasen, no cuando ya estén pasando. Ahorita yo le dejo saber a usted que se defina para que empiece a caminar en la obediencia de Cristo. No se oyeron muchos amigos. Le decía que Dios volvió a traer a esas piedras vivas a este mundo. Si leemos entonces en Primera de Pedro, capítulo 2, 4 y 5, dice, al cual allegados, dice, piedras vivas, reprobada ciertamente por los hombres, pero elegida por Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Nosotros somos una piedra viva también, igual como Jesús. En figura estamos hablando cuando Jesús vino en esas piedras, estamos hablando de la figura. Estamos hablando que esa palabra ya no la pusieron en la piedra porque la piedra estaba muy dura. Poderoso Dios. ¿Qué es lo que le está queriendo decir Dios al hombre? Esta palabra tan sensible, esta palabra tan sencilla pero poderosa en Dios, tiene que estar en un corazón de carne y no en un corazón de piedra. ¿Sí me voy a entender? El corazón de piedra, hermano, ¿qué le va a penetrar? No penetra el agua, no penetra nada. ¿Cómo? Tiene que estar, esta palabra tiene que ser recibida en un corazón de carne. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dos tablas representan a Cristo y al Espíritu Santo. Representan, ya dije. La importancia de estar en la verdad. Dios volvió a traer al mundo estas piedras vivas al mundo. A Cristo el Señor para perdonar al hombre y al Espíritu de Dios para guiarlo a Él. ¿Aló? El Espíritu Santo cuando vino es para guiar al hombre hacia Dios. Para que podamos caminar en la obediencia de Cristo. Para que tengamos ese consuelo, para que tengamos el poder de Dios con nosotros para vencer toda tentación del enemigo. Dice, cumpliendo así lo que había dicho por boca del profeta Jeremías. 31 del 31 al 34, ¿se lo ponemos? Jeremías, se lo leo también aquí por... del 31 al 34, miren lo que dice. Miren hermano, ese es el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Pero nosotros debemos de entender una cosa, que todo tiene un límite. Dios está esperando que el ser humano llene la medida. Eso es lo que está esperando nada más, que el hombre llene esa medida. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos. ¿Aló? Santo, aleluya. No dice la Escritura, hermanos, que los que hemos creído en Jesús prácticamente nos hemos casado con eso. Amén. Y vamos a invalidar nosotros el pacto que hicimos con el Señor Jesucristo haciendo la desobediencia.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Jacob, y la casa de Judá, perdón. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice Jehová. Un pacto. A ver, ¿cuál es el pacto? Vamos a seguir leyendo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿De cuántos días, hermano? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Se fija, hermanos, que está en la mente, pero también es necesario que sea escrita en el corazón, porque si no llega al corazón, esa ley no se pone por obra. Tiene que estar en la mente, tiene que tener el conocimiento en la mente y bajarlo al corazón para que se produzca en nosotros la realidad de esa palabra. Daré mi ley en la mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, ¿conoce usted a Jehová? Que Jehová, por cierto, es Jesús también. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Hermano, miren lo lindo de nuestro Dios, hermano, miren. Dijo, esas piedras que quebró Moisés, wow, esas piedras eran algo bajado del cielo, hermano, era de Dios. De allá del cielo venían esas piedras. Y ahora Moisés, cuando Moisés las quebró, Dios le dijo, hazte unas piedras, afila unas piedras. Tuvo que hacer Moisés las piedras y escribir Moisés mismo, creo, si no estoy mal, las leyes en esas tablas. Ya las primeras venían de parte de Dios, ya escritas, hechas por Dios, y venían escritas por el dedo de Dios. La segunda eran terrenales. Por eso lo terrenal no funciona. Lo terrenal no funciona. Si nosotros queremos vivir conforme a la sabiduría del mundo, vamos a fracasar. El Evangelio no trabaja con la sabiduría del mundo. El Evangelio no trabaja con la sabiduría del mundo. Así es, aleluya. Por eso dice Dios que va a destruir la sabiduría del hombre. Poderoso Dios. Piedras que Moisés hizo eran terrenales y vivieron por un tiempo con esa sabiduría, con esos mandamientos, para mientras venía otra vez el Hijo de Dios, la palabra viva. Amén. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Se llama Cristo Jesús. Así es, gloria a su Y Él vino como la palabra viviente y dijo, la palabra que yo he hablado no es mía, es mi Padre el que me la ha dado y esa es la que yo les estoy dando. Es la palabra viva de Dios que vino al mundo. Ahora, como podía caminar esa palabra, podía llegar a muchos lugares. La diferencia, hermano, que Dios hizo, que Dios, por medio del Espíritu Santo y del Evangelio, Jesucristo puede entrar a muchos lugares. O sea que el Evangelio vino desde Israel a todos los lugares, a todos los rincones del mundo. Amén. De primero era necesario, fíjense que primero hizo Dios darle la ley al hombre. Amén. Después levantó sacerdotes, ministros de la palabra, para que el hombre alrededor del mundo pudiera llegar a Jerusalén y le diera al hombre la orientación necesaria en cuanto a la ley de Dios.
que viniera eso que estamos viendo ahí. Viene el Señor en forma humana, o sea, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, y tuvo que ir. ¿Qué hizo el Señor? Dijo, voy a olvidar sus pecados. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esa es la verdad del Evangelio, que Cristo murió para salvarnos de ese pecado. O sea que el pecado es la muerte y separación con Dios. Y una vez más, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Aló? Maybe no le gustan esas palabras que está oyendo en esta tarde, pero es la verdad. En esta tarde, usted y yo tenemos que definirnos a la verdad del Evangelio. O somos o no somos. Mejor no digamos que somos, porque si somos y decimos que somos y no somos, nos engañamos a nosotros mismos. Así es, aleluya. ¿Y quién quiere vivir engañado? Mejor esforcémonos y aceptemos la palabra, tengamos confianza en el Señor y pongamos nuestra frente en alto, porque dice que el que dijo que iba a venir y nos va a levantar. Así es, aleluya. Prefiero sufrir aquí un poco y no en la eternidad. Prefiero sufrir un poco de tiempo a que tenga que ir a la gran tribulación. Nosotros necesitamos estar definidos. ¿Y por qué le digo que necesitamos estar definidos? Porque si usted está definido, usted le va a decir a su esposa, usted le va a decir a sus hijos que usted está definido y los va a definir también por Cristo y los va a meter al reino. Pero si los deja que se vayan como les da la gana, los va a retirar del Evangelio y van a ir a ese proceso que se llama gran tribulación. ¿Quién quiere eso para los hijos? Yo no. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo por mis hijos? Orar por ellos, ayunar por ellos. Y si los tengo conmigo, darles la palabra, la verdad del Evangelio. No podemos quitar la palabra de nuestra boca porque no le vamos a servir de nada a nuestros hijos. Sí, el que me está escuchando en esta tarde y sabe lo que estoy diciendo, y el Espíritu Santo está tocando tu corazón, esta palabra la tenemos que tomar bien en serio y definirnos por Cristo. Dirá, pastor, pero yo no soy creyente de 30, 40 años, he creído en Jesús. Y yo, wow. Hermanos, a la verdad, hay pueblo de Dios que prefiere que Cristo no venga. ¿Aló? Hay pueblo de Dios que prefiere que Cristo no venga. ¿Serán pueblo de Dios? Entonces, como ese pueblo no quiere que Jesús venga, y de todas maneras el Señor va a venir, cuando el Señor venga, dice la Escritura, no lo digo yo, los va a agarrar como ladrón en la noche, desprevenidos, y cuando acuerde, se quedaron, porque yo no me quedo. Yo espero que usted tampoco, ¿eh? Yo no me quiero quedar. Yo voy a trabajar para que esa gracia divina y el Espíritu Santo me socorra para defender la fe que tengo en mi corazón. Lo que yo he creído, eso está aquí adentro. Dios lo escribió con el dedo. Dios escribió aquí adentro la palabra viviente que se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el que me va a recoger porque va a reconocer lo que está aquí adentro. Si Cristo entró en tu corazón y la palabra de vida está en tu corazón, Dios va a mirar eso. El que es de Cristo es de Cristo. El que tiene a Cristo aquí adentro es de Cristo y el que no lo tiene no es de Él. Así es. Por eso hago la invitación en esta tarde. El que quiera tener el Espíritu de Cristo dentro de Él, hoy es cuando tienes que definirte, tienes que reconocerlo y caminar en esa verdad del Evangelio. No podemos estar en un pie afuera y como el otro adentro. Caminas en fe o no camines mejor. Porque pasa es que el pueblo de Dios con ese
Cristo que tiene allá afuera está adorando ídolos. Aleluya. Le decía hace un momento que no puedo creer, no puedo entender y no soporto que uno que se llame cristiano apoye el aborto. No lo puedo entender. Porque yo creo, hermano, que Dios tampoco. Dios es el defensor de los ancianos, de las viudas. Dios es el defensor de los huérfanos. Él es el defensor, hermano. Es algo directo en contra de Dios. Y le digo esto a los que me están oyendo y los que me van a oír, que no puedo entender cómo un cristiano que sería cristiano esté a favor del aborto. No lo puedo creer, no lo puedo entender. Y si has participado en eso, te recomiendo que te arrepientas y te acerques a Jesucristo y le des tu corazón a Él y que puedas nacer de nuevo, si eso es lo que has hecho. Así es, amén. La iglesia es de Cristo, hermano. Amén. Y es la palabra de Dios la que se tiene que llevar a cabo en nuestro corazón. Si alguien quiere cambiar, si el cambio lo quieres tener, tienes que dejar que el Espíritu de Dios moldee nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Cuando usted llegue al cielo, hermano amado, créame que usted se va a parecer a Él y le van a dejar entrar porque el Señor es dueño de ese lugar y usted se parece a Él, le van a decir, entra, hasta le van a abrir las puertas. Pero si no se parece a Cristo y se parece al otro, de patadita, de puntita, de cómo le dice, de punta a pie, ¿verdad? Para afuera. La Escritura lo dice, hermano, yo lo estoy diciendo de otra manera, pero la Biblia lo dice. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. No podemos vivir engañados. No podemos vivir engañados con un evangelio que se parezca. Usted y yo tenemos que vivir el evangelio de Jesucristo. Nacer de nuevo. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos habla y nos dice. Sí, amén. Nosotros tenemos que vivir en la verdad del Evangelio. Le pese a quien le pese, le duela a quien le duela. Es la palabra de Dios que tiene que vivir en nuestra vida. Y es la que nos va a llevar al cielo, hermano. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si nosotros nos parecemos al Señor Jesucristo, hermano amado, se mira, se ve. Si nosotros somos humanos y podemos ver la mansedumbre de una persona y podemos ver a Jesucristo en esa persona, hermanos amados, si nosotros que somos humanos y tenemos una vista tan corta, podemos darnos cuenta de alguien que anda en el Señor. ¿Cierto o no es cierto? Nos podemos dar cuenta. Y también nos damos cuenta si alguien no está caminando en el camino derecho. ¿Por qué? Porque anda apagado, porque anda sin fuerzas, no sabe para dónde va, no sabe qué le va a pasar mañana, no sabe si va a vivir o a morir, no sabe el propósito de Dios en su vida, no conoce la verdad de Dios y por eso es que vive en una vida apática. Porque no ha conocido la realidad de quiénes somos y para dónde vamos, de dónde hemos venido, no somos de este mundo. Es terrible, hermano, que el que se considera que es de este mundo, no se quiere morir. No se quiere morir. Terror horrible le tienen a la muerte. ¿Sí? Se aferran hasta el último minuto y aunque se estén muriendo, no se quieren morir. Por eso les cuesta morirse, hermano. Batallan para morirse porque no se quieren ir de este mundo. Es más, porque no saben para dónde van. Dice que la muerte de los santos es preciosa para Dios. Es preciosa, hermano. Si usted puede mirar de esta manera, la muerte, hermano, ¿por qué cree usted que el apóstol Juan, fíjese que cuenta,
Cuenta la historia que el apóstol Pedro no quiso morir, lo iban a crucificar y no se sintió digno de morir como murió Cristo. Quiso que lo enterraran cabeza abajo, que lo crucificaran de cabeza para abajo, con los pies hacia arriba. Dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. El apóstol Juan cuentan también la historia de casi de todos los apóstoles. Pero el apóstol Juan dice que lo metieron al aceite hirviendo. Hermano, usted puede mirar la Biblia que dice que a Daniel lo metieron al pozo de los leones y hasta los agarró de almohada. Sí, hermano, es que cuando nosotros cuando confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay nada que nos pueda tener opacados. Necesitamos confiar en Él. Él no nos va a dejar avergonzados. Él no nos va a dejar avergonzados. El apóstol Juan cuenta que lo metieron al aceite hirviendo y era como que dándose un baño, agua fría ahí. Y como vieron que no se moría, lo sacaron de ahí. Mejor lo metieron a la isla de Patmos. ¡Aleluya! Como no se podía morir, mejor lo sacaron de ahí y lo metieron a la isla de Patmos. Y ahí Dios le dio el Apocalipsis. Fíjense, hermanos, cuando Dios tiene un propósito y cuando salió de ahí, porque salió de ahí de Patmos, salió de ahí ya ancianito, que lo tenían que ayudar para llevarlo a la iglesia, y lo ponían enfrente y decía amén, y caía la gloria de Dios en ese lugar, nomás diciendo amén. ¿Qué unción había en esos hombres? Si es la unción, usted tiene la opción de tener la unción. Tenemos pues que definirnos por quién estamos. Si estamos por el Señor, vivamos por el Señor. Y muramos por el Señor. Hay mucha gente que muere por el país, va allá y pelea por ese país, da la vida por ese país. Y nosotros que tenemos lo mejor de lo mejor, vamos a tener miedo a morir. Y nadie se va de este mundo, déjenme decir, para que no se me preocupen. Nadie se va de este mundo antes del tiempo. Gloria a Dios. Nadie se va a ir de este mundo antes del tiempo. Así que se va a cumplir el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Sí, amén. Amén. La pastora nos estaba predicando, casi nos estaba predicando y yo le estaba diciendo al Señor hace un momento atrás que ella subiera. Háblanos, Espíritu Santo, háblanos, Espíritu Santo. Y cuando ella sube para acá, ella empieza y empieza y empieza. Y tenemos que tener cuidado porque, hermano, Dios va a empezar a hablar por boca de la hermana, por boca del hermano, por mi esposa, por el que se deje usar. Sí, amén. Dios va a empezar a hablar por boca de cada uno de nosotros. Y tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu dice, si no el enemigo nos va a agarrar desprevenidos. La intención del Espíritu Santo es decirnos cómo prepararnos para lo que viene. Gloria a Dios. El anhelo de Dios, que el pueblo de Dios pueda proclamar la verdad. Eso es el anhelo de Dios, por eso que cambió el estilo de la manera que el Señor lo estaba haciendo ahí en Hebreos, no me acuerdo cuál es el versículo que está en Hebreos, que es el mismo que está en Hebreos, que habla de Jeremías, pero es que lo que sucede es que Dios en el antiguo pacto, dice que el antiguo pacto está a punto de desaparecer, porque el nuevo pacto tomó el lugar. Amén. Sí, Y el nuevo pacto es en la sangre de Jesucristo. Nosotros ya tenemos vida, nos decía la hermana de que, el Espíritu de Dios por medio de la hermana, que nosotros ya tenemos un lugar en el cielo. Ya estamos sentados en el cielo, hermanos amados. En lo espiritual nosotros ya tenemos un lugar. Y lo he venido diciendo yo también, y los estudios que hemos tenido,
nos dice que nosotros tenemos un lugar en el cielo. O sea que esa autoridad que está allá la tiene usted aquí en la tierra. Lo que usted declara, eso se hace en el cielo. Y eso tenemos que saber nosotros, que cuando nosotros, si no oramos, obviamente no va a pasar nada, pero si nos ponemos a orar, a pedirle al Espíritu Santo, lo primero que yo le recomiendo es que usted le pida, y yo también, al Espíritu Santo que nos dé esa llenura. Aleluya. Llenos del Espíritu Santo, hermano, usted va a saber qué decir, qué contestar y qué hacer en esta vida. Amén. No sé si yo me estoy anticipando a lo que va a venir, pero cuando suceda, usted ya sabe que ya le explicaron eso, ya le dijeron. Así que usted y yo, en esta tarde, nos vamos a definir, o por Cristo, o por los de allá afuera. Porque la iglesia no puede caminar en dos pensamientos. Amén, amén. Hay muchos ministros que yo mismo los he escuchado que dicen, ¿qué tiene? Más rápido viene Cristo. Y votando por que no deben votar. Lo dije suavecito porque no se ve. Pero es cierto, hermano, perdónenme que le diga esto, pero es que es incomprensible, pues. De todas maneras, lo que va a venir, va a venir. Quede quien quede. Quede quien quede, va a venir lo que tiene que venir. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar por el que está en la presidencia. Sí, amén. Quede quien quede, tenemos que orar por esa persona, para que sea guiado por Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Yo le hago la invitación en esta tarde. Si usted todavía no tiene en su corazón esa definición, Dios nos está diciendo que nos definamos. Dios quiere actuar, Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo. Dios quiere avivarnos en este lugar y ser de luz a aquellos que están en tinieblas. A un cristiano, dice la Escritura, que el pueblo de Dios se durmió, está dormido, falto de amor, falto de fe, pero esos son los últimos días, y los que se preparen en esos días, van a ser hallados y encontrados por Dios, van a ser encontrados por Cristo Jesús en su venida. Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes y decirle sí al Señor. Yo te hago la invitación, pasa al frente, hermanos, el que quiera pasar al frente y ser definido. Yo quiero orar. Yo quiero que oremos más bien todos juntos en esta tarde, que no se quede ninguno. Yo sé que todos estamos necesitados de alguna manera o de otra. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos dé esa definición. Yo quiero que pasemos todos, hermano. No te quedes ahí. Aquí estamos, Padre, este pueblo. Yo sé que tú nos vas a usar para la gloria de tu nombre. Yo te ruego, Padre Santo, en este momento reciban esa fuerza, esa fortaleza, esa definición en tu palabra, esa necesidad de hacer la voluntad tuya, Padre Santo, y no negar tu nombre, Jesús. Aquí hay un pueblo necesitado, Señor. Aquí habemos un pueblo necesitado, Señor. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Esos son los últimos tiempos, el último tiempo. Necesitamos, Señor, tener definición en cuanto a lo que somos, en cuanto a la verdad del Evangelio. Yo le ruego, Señor, en este momento la cobertura es suya, Padre. Yo ruego su cobertura, Señor. Esa definición, Padre Santo. Señor, entregamos nuestro corazón, nuestra mente, así como nos decía tu palabra, nuestra mente y el corazón, Padre. Que esa palabra, Señor, la que usted habló,
entra en nuestro corazón y en nuestra mente. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Señor, mira, Padre, en este momento, Señor, aquí estamos, Señor, necesitados, aquí estamos esperando un toque tuyo, Señor. Ay, calabacita, calabaza, y la baba así, y la baba hasta. Oh, dice el Señor, yo hago cosas preciosas en tu vida. Cosas nuevas. Retén lo que tienes, te dice el Señor. Retén lo que tienes y no dejes que nadie robe tu corona. Yo miro, dice el Señor, tu corazón. Retén lo que tienes. No dejes que nadie robe tu corona. Tienes que entregarte, dice el Señor. Lo último que quedaba en tu corazón, sácalo de tu vida, dice el Señor. Sácalo de tu vida, así te dice el Señor. Hay cosas que no te has entregado, dice el Señor. Necesitas sacar. Abre tu boca, te dice el Señor, yo la llenaré de mi palabra. Abre tu boca, dice el Señor, yo la llenaré de mi palabra. Hay una unción en ti. Hay una cobertura especial en tu vida. Santo y poderoso eres tú.
este lugar. Over